Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campana, y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp y es de gran ayuda para el canal. Me motiva a mí a que lleguen más suscriptores para seguir haciendo vídeos y llegue esta información a la gente que lo necesite. Bueno, relacionado con el vídeo anterior, vamos a hablar de el otro bioestimulante más utilizado. Ya hablamos ayer de las algas y los aminoácidos. Recomiendo mucho ese vídeo porque para mí son productos que ayudan bastante, los recomiendo bastante, esos dos productos. Y también después tenemos por otro lado los ácidos húmicos, que vamos a hablar de ellos, que sería otro bioestimulante. Entonces, bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis hablar por ahí si queréis que os haga una consulta personalizada, si tenéis algún problema con vuestro cultivo de aguacate o si os vais a iniciar y tenéis dudas sobre el plan de fertilización o poda o alguna cosita. Bueno, cualquier cosa me podéis hablar a ese número de teléfono por WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Vamos a hablar entonces de los ácidos húmicos. ¿Qué es lo que son? Los ácidos húmicos? ¿Cuál es la procedencia de los ácidos húmicos? La procedencia puede ser de diferentes maneras, pero la mayor parte de los ácidos húmicos del mercado se obtienen de la leonardita, que por sus características se consideran de la mejor calidad y mayores propiedades agronómicas. Démonos cuenta que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un compost casero, ese compost tiene, y aparte, lo recomiendo bastante, como no, el humus de lombriz, que todavía está más cargado en ácidos húmicos. Aparte de ácidos húmicos, también tiene todos estos microorganismos, millones de microorganismos. Entonces, tampoco nos volvamos locos con los ácidos húmicos. Son muy buenos, son muy buenos. Y claro, en fincas grandes, pues tienes que aplicarlo. Porque ahora, si tienes 3 4 plantas de aguacates en tu casa, no te hace falta. Yo diría que no hace falta. Si los quieres aplicar, los aplicas. Pero prácticamente, si tú haces un compost casero, o tienes humus de lombriz o todas estas cosas, ya ahí le estás agregando ácidos húmicos a tu planta, aparte de microorganismos. ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Bueno, seguimos. ¿Qué es la leonardita? Que es de donde se saca el ácido húmico. Es una sustancia vegetal humificada muy rica en materia orgánica. No estoy diciendo que los ácidos húmicos sean malos ni nada de esto, sino para que me entendáis, ¿no? Son muy buenos, son muy buenos. Lo que pasa que es un coste añadido a tu plan de abonado, que yo los utilizo. Yo los utilizo. Para fincas, para plantaciones que tengan ya varios árboles pensados en la venta, pues ya sí los tienes que aplicar, porque si no, claro, hacer un compost tú o tener muchas lombrices, pero que también puedes hacerlo, ¿no? Ahí ya cada cual su criterio y su manera de trabajar, ¿no? Bueno, la leonardita es una sustancia vegetal humificada muy rica en materia orgánica, en un estado intermedio de transformación entre la turba y el lignito. Tiene su origen en el enterramiento de materias vegetales de hace millones de años y suele encontrarse en capas superiores de las minas a cielo abierto. ¿Vale? Eso es lo que... Beneficios de los ácidos húmicos en los suelos, que es lo que más nos interesa. Los ácidos húmicos influyen positivamente en la fertilidad del suelo, favoreciendo la activación microbiana y realizando diversas funciones en función del tipo de suelo donde los apliquemos. Bueno, con mis palabras, lo que hacen los ácidos húmicos, lo que hacen los ácidos húmicos es, aparte de mejorar la estructura del suelo, hace que los otros abonos que nosotros apliquemos estén más disponibles para la planta. Facilita la absorción de nutrientes, ¿vale? Mejora el suelo, facilita la absorción de nutrientes, aumenta también el proceso de degradación de la materia orgánica, sobre todo, por eso es lo que yo digo de
que es mucho más beneficioso los riegos con aspersión, microaspersión, que el riego por goteo. Eso es otro de los beneficios de tener un riego así, con aspersión o un poco tecnificado. Si riegas a manguera, pues tienes 3 plantas y riegas a manguera o a balde, pues no, pues también, porque los mezclas en el balde y los aplicas y tal. Pero démonos cuenta de que al regar con aspersores, microaspersores, estamos mojando esa capa vegetal de debajo del árbol y eso ayuda, junto con ácidos húmicos que tú le apliques, a que esa materia orgánica se degrade a un poco de más velocidad. Vale, ayuda también a degradar la materia orgánica, los ácidos húmicos. Entonces la función principal de los ácidos húmicos es hacer más disponibles los otros abonos que nosotros estamos aplicando, hacerlos más disponibles, sean abonos químicos, por ejemplo, ¿no? Hacerlos más disponibles, reducir que hayan bloqueos en el suelo de abonos. Ya sabemos que, por ejemplo, si hay un exceso de, por ejemplo, de potasio, o de nitrógeno, por eso siempre tiene que haber un poco de balance nutricional. Si tienes una cosa muy alta, bloqueas otros nutrientes en el suelo, ¿no? Entonces los ácidos húmicos te ayudan también a regular eso, a descomponer toda esa materia orgánica y todas estas cosas, ¿no? Si hablamos de terrenos arcillosos, ayudan a mejorar la estructura del suelo, consiguiendo mejorar la permeabilidad del terreno y aumentar la aireación a nivel radicular de la planta. En los suelos arenosos, que suelen ser bajos en materia orgánica, ayudan a incrementar el intercambio catiónico de los macro y micronutrientes, mejoran la capacidad de retención de agua y por lo tanto evitan la pérdida de nutrientes por lixiviación, o sea que se van para el fondo del terreno o se van más lejos y lejos de las raíces y ya la planta no los puede absorber. De forma general, los ácidos húmicos y fúlbicos en el suelo contribuyen al desbloqueo de los nutrientes, lo que estaba yo hablando, y actúan como agentes complejantes naturales, facilitando la asimilación de los mismos en la planta. Lo que acabo de decir, ayudan a la absorción de los otros nutrientes. En efectos de la planta beneficiosos provocan sobre la planta podemos observar un incremento radicular, muy importante para el aguacate, el cuidar las raíces del aguacate, por tanto una mayor absorción de los elementos nutritivos, un mayor desarrollo vegetativo, como ya hemos hablado, lo que está bien abajo está bien arriba. Si cuidamos el sistema radicular de nuestras plantas de aguacate, el follaje, las ramas y todo, las hojas y eso también van a estar bien. Favorecen los procesos fisiológicos y contribuyen a un mayor rendimiento del cultivo. ¿Vale? Todas estas cosas es las que hacen que mejore, que eso, todas estas cosas son lo que hacen los ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Vuelvo y repito, podemos tener ácidos húmicos y ácidos fúlbicos de compost, de hacer compost casero en nuestra casa, todos esos microorganismos, toda esa materia orgánica compostada, ahí también hay ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Y como no, en el humus de lombriz también hay ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, también en estiércoles, aunque un poquito en menor medida, pero son más ricos en nutrientes, también decirlo, en los estiércoles de los animales. Por ejemplo, el estiércol de oveja, muy bueno para aguacate, el estiércol de oveja, el estiércol de cabra, muy bueno. Para mí son los mejores para el aguacate. También el estiércol de vaca, estiércol de caballo, estiércol de conejo. Pero hay que tener cuidado con los estiércoles, ya al igual saco otro vídeo hablando de los estiércoles. Hay que tener cuidado con los estiércoles, tenemos que aplicar estiércoles con cuidado, dependiendo, pero esto ya es tema de otro vídeo, pero decir algo rápido. Los estiércoles siempre compostados, no estiércoles frescos, porque podemos quemar la planta y va a ser peor el remedio que la enfermedad, como decimos por aquí. Entonces, cuidado con los estiércoles, siempre estiércoles compostados y aplicar tampoco mucha cantidad. Y nada, bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.